Hey, what is up, everybody? My name is Ramon Chavez from El Tri Online. We are here today for the post-game report after this. I'm not going to sugarcoat a terrible result by the Mexican squad against Trinidad and Tobago. So we're going to have El Super Mojado join me here on this post-game report, and also Edwin, who is at the stadium right now. We obviously have to talk about the injury that happened at the beginning of the game with Chucky Lozano. Edwin, if you're able to hear me, can you tell me what happened and how you felt? What was the atmosphere at the stadium when this happened at the beginning of the game? So I don't know how good you guys can hear me, but it definitely affected in the head of the players. It was definitely a big impact that injury in the first couple of minutes. La lesión fue muy fuerte. Se habla que es de las cervicales, que Chucky Lozano estará fuera de la Copa de Oro a partir del día de hoy, que será una baja muy sensible para la selección mexicana, pero anímicamente sí se vio un poquito devastado durante el primer tiempo el equipo mexicano. La entrada definitivamente de Efraín Álvarez no fue lo que se esperaba. Creo que, y lo hablamos entre varios medios de prensa aquí en vivo desde el estadio en la zona de prensa, de que no fue un revulsivo que necesitaba la selección mexicana. Creo que no fue la elección correcta, y también definitivamente afecta mucho la lesión del Chucky Lozano, no tanto en lo anímico, pero dentro del funcionamiento de la selección mexicana, que se hablaba de los grandes tres arriba, que era Rogelio Funes Mori, Chucky Lozano y Tecatito, y que ellos tres iban a robar durante el torneo. Lastimosamente pasa esto. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona. Se lo llevaron directamente al hospital. Se habla de que va en unas cuantas horas va a ser intervenido quirúrgicamente. Van a tener cirugía para en la parte baja de su ojo. Entonces veremos qué es lo que pasa. La verdad que es un partido de México donde la verdad siento que le hizo mucha falta en el segundo tiempo la ausencia del Chucky Lozano. No, terrible news that Chucky, first of all, had to have that injury, now, be transported to the hospital and having some surgery. And you said under his eye socket. So hopefully he's good. I'm not surprised that you're saying that he's going to be out of the Gold Cup. That's a terrible injury to have. I'm sure PSV is calling, Napoli is calling La Federación Mexicana saying, hey, we don't want this guy playing anymore. That way he can be ready to go for the tournament. Super Mojado, how did you feel about the game? 0-0 score, not a lot of action. Like Edwin was saying, anímicamente, Mexico just kind of fell off a little bit after the Chucky injury. So how did you see the game? Hey, bien, mira, me puse la máscara negra como esta actuación de México, and terrible. I think that no jugaron a nada. I mean, perhaps it was due to this injury, again, we talked about this in the previous, in our previous videos that we did here, that he just, this type of games are just, something that players don't really want to do, because it's prompt. They're prompt to getting injuries like the one we saw today. Let's go back in time when Trinidad Tobago, the same team, gave that injury to Cuauhtémoc Blanco in unas eliminatorias. So that turned his career. I think that he could have been a better player if it wasn't for that injury that he had during a game like this. And now, fast forward to now, Chucky Lozano, hopefully he can come back and be 100%, soon. And le mandamos toda la vibra al Chucky. But it's a big loss for la selección mexicana. Perdón, pero creo que estás algo equivocado. Bueno, respeto tu opinión, pero al final de cuentas creo que estás algo equivocado desde nuestra perspectiva en vivo del estadio. México tuvo infinidad de oportunidades. Creo que oportunidades fue lo que más nos sobró al equipo mexicano el día de hoy. Lastimosamente no se pudieron concretar. El accionar del equipo mexicano fue bueno. En mi opinión, fue un accionar bueno. Hubo algunas decisiones cuestionables por parte del árbitro en el primer tiempo. La verdad que sí, desde nuestra perspectiva, que estábamos abajo viendo de frente las jugadas
en el área de Trinidad y Tobago. Creo que la primera falta que se hace en el área sobre el Tecatito Corona es penal, es un penal que se debe de marcar, pero lastimosamente en nuestra región es una tontería que lleguemos a estas instancias y todavía no existe el VAR en la Copa de Oro, que el CONCACAF todavía no incluye el VAR. Creo que para mí es una tontería no tener incluido el VAR. Sí hay VAR. No se usó, pero sí hay VAR. Bueno, yeah, no, there were definitely a lot of times where... Por lo que nosotros supimos aquí y se nos comunicó en prensa es de que no hubo VAR el día de hoy. No, well, according to the narrators, they were saying that there is VAR, and they were shocked that they didn't use it. Te lo digo porque el delegado de selección mexicana nos informó a todos los medios de prensa que no hay VAR en CONCACAF. Okay, great. So that's good to know. It's good to know. Can you make sure and just confirm that since you're out over there, Edwin, because we're getting different. Yeah, there seems to be some miscommunication between the two and the staff and our very own Edwin over here. Because we did hear, I heard the same thing, Super, where they said that there was VAR, but for some reason it wasn't used. So whether or not they had it wasn't used. And so that definitely affected the Mexican national team on the field. Y algo, Ramón y Super, algo que debe de parar, y perdón que I know we're a Spanglish, English podcast, pero I feel like if I talk in English, I'm not going to be able to say my message the way I want to say it. And this goes to all the fans, to the little minority of fans out there. Tienen que parar este grito. Yo sé que a lo mejor no es un grito homofóbico en nuestra cultura, para nosotros, en nuestra casa, lo usamos para cualquier cosa. La palabra puto se usa para cualquier cosa con el pueblo mexicano, pero este grito tiene que parar. El día de hoy se suspende el partido, sí, a falta de 4 minutos, que dice la gente, bueno, ya que lo suspendan. No saben la gravedad de sus idioteces, y perdóname por decirlo así, pero sus idioteces, ese grupo menor que se pone a gritar esta porra que se inventa en Guadalajara, que se inventa en el Atlas, al ya estar advertidos. Lo vivo yo de primera manera, no nada más en este partido, pero el partido de hace un mes en contra de Islandia, en el partido amistoso también se hizo lo mismo. Este es un llamado a que debemos de pararlo. ¿Qué más queremos? ¿Que nos suspendan del Mundial? ¿Que nos quiten puntos de la calificación eliminatoria al Mundial? Díganme. No es algo que debemos de pasar. I definitely agree with you, Edwin, that those chants have to stop, and we could definitely hear them through the TV, and I'm sure you heard them being there at the stadium, and thank you for bringing that to light. That obviously it's going to hurt the Mexican national team, and we already are not going to have 2 of the World Cup qualifiers without fans, just thanks to these chants, and like you said, last month we heard them when they were at the AT&T Stadium against Iceland, and hopefully to me, if you were following me on Twitter, that's what I was talking about, that to me, there shouldn't be any Mexican fans during these games if they're going to continue to have these chants, because there's no benefit to the Mexican national team. Ramon, this doesn't go for everyone out there, because I know there's going to be fans who are like, I don't do it, it's not my fault. But this goes to that small minority of fans. This goes to a small minority of fans. They do it. This is causing a big issue now, not just internally within our culture, but now it's going to cost us points from the World Cup qualifier. I don't know, but if there's going to be a big loss if we don't make it. Listen, let's see what you have to say, Super. There's 2 things here, all right? Let me just go back first to just say one thing before I go into the chant. We cannot be just waiting. No podemos estar esperando a que el VAR nos ayude, y no podemos estar esperando de que yo entiendo, Edwin, que dices que la selección mexicana jugó bien. I know that they play okay, but que es parte del juego. Tienes que concluir, tienes que acabar las jugadas. You gotta finish them, man. If you don't do that, no vas a poder conseguir puntos. Pero entiendo, mira, puedes jugar, espérame. También tienes que contar que el portero rival también cuenta, ¿eh? Por eso, pero Edwin, o sea,
este partido no te ofreció nada, este equipo no te ofreció nada, o sea, se echaron todos para atrás. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, estoy de acuerdo contigo que Trinidad Tobago vino a jugar con 10 defensas y un delantero al estadio de los Cowboys, pero también cuenta cuántas jugadas claras de gol y de la línea no sacó el portero. Y recordemos que este es un portero que es un agente libre, ni siquiera tiene equipo, y es hoy demostró ser un gran arquero, la verdad, y no porque tenga nacionalidad de Trinidad y Tobago, no porque sea de Guatemala, de Curazao, de donde sea, la calidad está ahí. Y tuvo grandes atajadas. He'll definitely be getting some calls from other teams. No, and I understand what are your that, thoughts but on the chant? Yeah, well, let me just, this is a hot topic. Because this is a team that barely made it to this Gold Cup, man. We can't defeat a team like this. All right, let's go into the chant. Let me give you my opinion about the chant. Yes, I disagree. I think that, we should change as a culture. But again, la selección, los organizadores, they have the power. They can start. With all the money that you're making out of these fans, you cannot organize yourself and try to put people in the stands, trying to get identify these people and abandon them for life. You can't do that. Eso es algo que tú estás hablando desde detrás de un monitor de televisión. Se hace aquí en vivo en el estadio. Tienen seguridad, se saca por secciones. Los protocolos de FIFA son 4. Como se nos explica a nosotros, son 4. El primero, el anunciador del estadio, valga la redundancia, pero anuncia que no se debe hacer ese grito. Segundo paso, se para el partido por 1 minuto para que el anunciador lo vuelva a repetir. Tercer paso, se para el partido con las cámaras y los hombres de seguridad. Se empieza a retirar gente. Se retiraron más de 5,000 personas hoy. Más de 5,000 personas abandonaron el partido al minuto 70, cuando se paró la segunda vez. La tercera vez se para el partido por 4 minutos y se empieza a identificar a los líderes de porras que ya están identificados con los miembros de selección y se desalojan ahora ellos. La cuarta es cuando se suspende el partido por completo. Después de eso, ¿qué más quieres? Dime, tú no tienes el poder para controlar a 41,000 personas que son las que tendieron el partido el día de hoy. Ahí está, Edwin, tú lo dijiste. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿La selección o la afición? Ahí está. La misma gente. Ahí está. Entonces, pero ahora... es a lo que voy. No podemos ser tan estúpidos, tan idiotas y tan con empty of the head, de que si ya se nos advirtió muchísimas veces, si ya se nos dijo, si ya se paró un partido, si ya se han parado varios partidos, si ya se nos castigó con 2 partidos sin aficionados para la calificatoria al Mundial, ¿por qué seguirlo haciendo? Eso es lo que nosotros no entendemos los que estamos aquí, pero no entendemos. Very valid points, Edwin and Super. We got to move on right now to the next match, which is happening Wednesday against Guatemala. So really quickly, both of you, what has to be done? Are we playing this with fans on Wednesday, or what's going to happen? Because if this is going to continue to be an issue for Mexico, this is just going to cost us. So is it really worth it to continue playing these games? Se tiene que castigar más severamente. Y lo siento, pero esto dolería y afectaría a la selección mexicana y el desarrollo del fútbol mexicano, pero se tiene que castigar más severamente para que este grupo de fans, a lo menor, mayor, lo que sea, se ponga un alto. Mira, so Edwin is shifting the blame a little bit on the fans, but Super, do you agree with what he's saying, with the fans being the main issue, or is it the organizers? Listen, I think that, mira, si se está identificando que esto está pasando en Texas, ¿de verdad? Y no vamos a poner nada más una suposición ahorita. No pasó en otras ciudades. Vete a ese estado. No lleves a la selección ahí, llévalos a otros estados. Y una vez que empiecen a hacer eso, vas a ver que si no cambian de opinión.
right? A ver, All right, well, let's move on. Está bien. Tu punto es creíble, pero al final de cuentas, la selección, no nada más, ese grito de la selección no nada más se ha hecho aquí, se ha hecho en la Ciudad de México, se ha hecho en los mundiales, se ha hecho en otros países en los que somos visitantes. O sea, no nada más es aquí en Texas, también se ha visto en otros lados, se hizo en Denver. Era solo un ejemplo. No digo de Texas. Está bien. Te entiendo, pero All right, guys, pero para just to mí... wrap it up really quickly. So, what is so Edwin? You were at the stadium. You got to see it firsthand. 1 to 10. What is today's rating? The 0-0 score against Trinidad. What would you give the selección from 0 to 10? Un 7, y solamente porque creo que la verdad se le afectó demasiado la lesión del Chucky Lozano. Creo que anímicamente se vieron por los siguientes 20 minutos borrados del campo anímicamente. Inclusive el público no estaba hablando, estaba en silencio el estadio durante 20 minutos del partido. Creo que todos quedamos en shock cuando pasa eso y cuando se nos comunica que Chucky Lozano se lastima las cervicales y podría ser operado en este momento en el estadio. Entonces creo que sí, un 7, y solamente porque no se consiguió el gol, porque oportunidades tuvimos. Awesome, thank you. Super, what would you rate it? Reprobado, man. 5. A mí no me gustó. 5. No, I think I agree with Edwin. There were some chances there, but obviously we need to beat this team. So, if you ask me, I'll go in between you guys. So I want to do that. All right, Edwin, thank you so much for reporting from the stadium. I really appreciate your input and being the eyes right there on the field. So thank you so much for joining us today. And Super, you're in New York, Big Apple, right? Thank you so much for taking the time to joining us. And again, I'm Don Ramon. This has been the ETO post-game show. And thank you so much for joining us. We'll be back here Wednesday after the Mexico-Guatemala game, and we'll talk to you then.